Episodio 241. Continuación de la doctrina de María Santísima a Sor María Jesús de Ágreda. Pero el Altísimo ha querido, carísima, reservarte de este peligro, y te ha dado ciencia y luz, mejorando tus sentidos y potencias, para que habilitados y avivados con la fuerza de la divina gracia, sientas y juzgues sin engaño de los misterios y sacramentos que te manifiesto. Y aunque muchas veces te he dicho que en la vida mortal no los penetrarás ni pesarás enteramente, pero debes, si puedes, según tus fuerzas, hacer digno aprecio de ellos para tu enseñanza e imitación de mis obras. En la variedad o contrariedad de penas y desconsuelos con que estuvo tejida toda mi vida, aun después que estuve con mi Hijo Santísimo a su diestra en el cielo, y volví al mundo, entenderás que la tuya, para seguirme como a madre, ha de ser de la misma condición, si quieres ser dichosa y mi discípula. En la prudente e igual humildad con que gobernaba a los apóstoles y a todos los fieles sin parcialidad ni singularidad, tienes forma para saber cómo has de proceder en el gobierno de tus súbditas, con mansedumbre, con modestia, con severidad humilde y sobre todo sin aceptación de personas, y sin señalarte con ninguna en lo que a todas es debido y puede ser común. Esto facilita la verdadera caridad y humildad de los que gobiernan, porque si obrasen con estas virtudes, no serían tan absolutos en el mandar, ni tan presuntuosos de su propio parecer, ni se pervertiría el orden de la justicia con tanto daño como hoy padece toda la cristiandad, porque la soberbia, la vanidad, el interés, el amor propio, y de la carne y sangre se ha levantado con casi todas las acciones y obras del gobierno, con que se yerra todo y se han llenado las repúblicas de injusticias y confusión espantosa. En el celo ardentísimo que yo tenía de la honra de mi Hijo Santísimo y Dios verdadero, y que se predicase y defendiese su santo nombre, en el gozo que recibía cuando en esto se iban ejecutando su voluntad divina y se lograba en las almas el fruto de su pasión y muerte, con dilatarse la Santa Iglesia. Los favores que yo hice al glorioso mártir San Esteban, porque era el primero que ofrecía su vida en esta demanda. En todo esto, hija mía, hallarás grandes motivos de alabar al muy alto, por sus obras divinas y dignas de veneración y gloria, y para imitarme a mí y bendecir a su inmensa bondad, por la sabiduría que me dio para obrar en todo con plenitud de santidad en su agrado y beneplácito. Capítulo 12. La persecución que tuvo la Iglesia después de la muerte de San Esteban, lo que en ella trabajó nuestra reina y cómo por su solicitud ordenaron los apóstoles el símbolo de la fe católica. El mismo día que fue San Esteban apedreado y muerto, dice San Lucas, se levantó una gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén. Y señaladamente dice que Saulo la devastaba, inquiriendo por toda la ciudad a los seguidores de Cristo para prenderlos o denunciarlos ante los magistrados, como lo hizo con muchos creyentes que fueron presos y maltratados, y algunos muertos en esta persecución. Y aunque fue muy terrible por el odio que los príncipes de los sacerdotes tenían concebido contra todos los seguidores de Cristo, y porque Saulo se mostraba entre todos más acérrimo defensor y emulador de la ley de Moisés, como él lo dice en la epístola ad Gálatas. Pero tenía esta indignación judaica otra causa oculta,
que ellos mismos, aunque la sentían en los efectos, la ignoraban en su principio de donde se originaba. Esta causa era la solicitud de Lucifer y sus demonios, que con el martirio de San Esteban se turbaron, alteraron y conmovieron con diabólica indignación contra los fieles, y más contra la Reina y Señora de la Iglesia, María Santísima. Permitióle el Señor a este dragón, para mayor confusión suya, que la viese cuando la llevaron los ángeles a la presencia de San Esteban. Y de este beneficio tan extraordinario y de la constancia y sabiduría de San Esteban, sospechó Lucifer que la poderosa reina haría lo mismo con otros mártires que se ofrecerían a morir por el nombre de Cristo, o que por lo menos ella les ayudaría y asistiría con su protección y amparo para que no temiesen los tormentos y la muerte, pero se entregasen a ella con invencible corazón. Era este medio de los tormentos y dolores el que la diabólica astucia había arbitrado para acobardar a los fieles y retraerlos de la escuela de Cristo nuestro Salvador, pareciéndole que los hombres aman tanto su vida y temen la muerte y los dolores, y más cuanto más violentos, que por no llegar a padecerlos y morir en ellos, negarían la fe y se retraerían de admitirla. Y este árbitro siguió siempre la serpiente, aunque en el discurso de la Iglesia le engañó con él su propia malicia, como le había sucedido en la cabeza de los santos, Cristo, nuestro Señor, donde se engañó primero. Pero en esta ocasión, como era al principio de la Iglesia, y se halló tan turbado el dragón con irritar a los judíos contra San Esteban, quedó confuso. Y cuando le vio morir tan gloriosamente, juntó a los demonios y les dijo así: «Turbado estoy con la muerte de este discípulo, y con el favor que ha recibido de aquella mujer, nuestra enemiga. Porque si esto hace con otros discípulos y seguidores de su Hijo, a ninguno podremos vencer ni derribar con el medio de los tormentos y de la muerte. Antes con el ejemplo se animarán a morir y padecer todos como su Maestro. Y por el camino que intentamos destruirlos, venimos a quedar vencidos y oprimidos. Pues para cada tormento nuestro, el mayor triunfo y victoria que pueden ganar de nosotros es dar la vida por la fe que deseamos extinguir. Perdidos vamos por este camino, pero no hallo otro, ni atino con el modo de perseguir a este Dios humanado y a su madre y seguidores. Es posible que los hombres sean tan pródigos en la vida, que tanto apetecen y que sintiendo tanto el padecer, se entreguen a los tormentos por imitar a su Maestro. Mas no por esto se aplaca mi justa indignación. Yo haré que otros se ofrezcan a la muerte por mis engaños, como lo hacen estos por su Dios. Y no todos merecerán el amparo de aquella mujer invencible, ni todos serán tan esforzados que quieran padecer tormentos tan inhumanos como yo les fabricaré. Vamos e irritemos a los judíos nuestros amigos, para que destruyan esta gente y borren de la tierra el nombre de su Maestro. Luego puso Lucifer en ejecución este dañado pensamiento, y con multitud innumerable de demonios fue a todos los príncipes y magistrados de los judíos, y a los demás del pueblo que reconocía más incrédulos, y a todos los llenó de confusión y furiosa envidia contra los seguidores de Cristo. Y con sugestiones y falacias les encendió el engañoso celo de la ley de Moisés y tradiciones antiguas de sus pasados. No era dificultoso para el demonio sembrar esta cizaña en corazones tan estragados con otros muchos pecados, y así la admitieron con toda su voluntad.
y luego, en muchas juntas y diferencias, trataron de acabar de una vez con todos los discípulos y seguidores de Cristo. Unos decían que los desterrasen de Jerusalén, otros que de todo el reino de Israel, otros que a ninguno dejasen con vida para que de una vez se extinguiese aquella secta. Otros, finalmente, eran de parecer que los atormentasen con rigor, para poner miedo y escarmiento a los demás, que no se llegasen a ellos y los privasen luego de sus haciendas, antes que las pudiesen consumir, entregándolas a los apóstoles. Y fue tan grave esta persecución, como dice San Lucas, que los 72 discípulos huyeron de Jerusalén, derramándose por toda Judea y Samaria, aunque iban predicando por toda la tierra con invicto corazón. Y en Jerusalén quedaron los apóstoles con María Santísima y otros muchos fieles, aunque éstos estaban encogidos y como amilanados, ocultándose muchos de las diligencias con que Saulo los buscaba para prenderlos. La Beatísima María, que a todo esto estaba presente y atenta, en primer lugar aquel día de la muerte de San Esteban, dio orden que su santo cuerpo fuese recogido y sepultado, que aun esto se hizo por su mandato, y pidió la trajesen una cruz que llevaba consigo el mártir. Habíala hecho a imitación de la misma reina, porque después de la venida del Espíritu Santo trajo otra consigo la Divina Señora, y con su ejemplo los demás fieles comúnmente las llevaban en la primitiva Iglesia. Recibió esta cruz de San Esteban con especial veneración, así por ella misma como por haberla traído el mártir. Llamóle santo, y mandó recoger lo que fuese posible de su sangre y que se tuviese con estimación y reverencia, como de mártir ya glorioso. Alabó su santidad y constancia en presencia de los apóstoles y de muchos fieles, para consolarlos y animarlos con su ejemplo en aquella tribulación. Y para que entendamos en alguna parte la grandeza del corazón magnánimo que manifestó nuestra Reina en esta persecución y en las demás que tuvo la Iglesia en el tiempo de su vida santísima, es necesario recopilar los dones que la comunicó el Altísimo, reduciéndolos a la participación de sus divinos atributos, tan especial e inefable cuanto era menester para confiar de esta mujer fuerte todo el corazón de su varón, y fiarle todas las obras ad extra que hizo la omnipotencia de su brazo, porque en el modo de obrar que tenía María Santísima, sin duda trascendía toda la virtud de las criaturas, y se asimilaba a la del mismo Dios, cuya única imagen o estampa parecía. Ninguna obra ni pensamiento de los hombres le era oculta, y todos los intentos y maquinaciones de los demonios penetraba. Nada de lo que convenía hacer en la Iglesia ignoraba. Y aunque todo esto junto lo tenía comprendido en su mente, ni se turbaba en la disposición interior de tantas cosas, ni se embarazaba en unas para otras, ni se confundía ni afanaba en la ejecución, ni se fatigaba por la dificultad, ni por la multitud se oprimía, ni por acudir a los más presentes se olvidaba de los ausentes, ni en su prudencia había vacío ni defecto, porque parecía inmensa y sin limitación alguna, y así atendía a todo como a cada cosa en particular, y a cada uno como si fuera solo de quien cuidaba. Y como el sol que sin molestia ni cansancio ni olvido todo lo alumbra, vivifica y calienta sin mengua suya, así nuestra gran Reina, escogida como el sol para su Iglesia, la animaba y daba vida a todos sus hijos, sin faltar a ninguno.
Cuando la vio tan turbada, perseguida y afligida con la persecución de los demonios y de los hombres a quien irritaban, luego se convirtió contra los autores de la maldad y mandó imperiosamente a Lucifer y sus ministros que por entonces descendiesen a lo profundo, a donde sin poderlo resistir cayeron al punto dando bramidos, y así estuvieron 8 días enteros, como atados y encarcelados, hasta que se les permitió levantarse otra vez. Hecho esto, llamó a los apóstoles y los consoló, y animó para que estuviesen constantes, y esperasen el favor divino en aquella tribulación. Y en virtud de esta exhortación, ninguno salió de Jerusalén. Los discípulos, que por ser muchos se ausentaron, porque no se pudieran ocultar como entonces convenía, fueron todos a despedirse de su madre y maestra, y salir con su bendición. Y a todos los amonestó y alentó, y les ordenó que por miedo de la persecución no desfalleciesen, ni dejasen de predicar a Cristo crucificado, como de hecho le predicaron en Judea y Samaria y otras partes. Y en los trabajos que se les ofrecieron, los confortó y socorrió por ministerio de los santos ángeles que les enviaba, para que los animasen y llevasen cuando fuese necesario, como sucedió a San Felipe, en el camino de la ciudad de Gaza, cuando bautizó al etíope criado de la reina Cándaces, que refiere San Lucas en el capítulo 8, y para socorrer a los fieles que estaban en el artículo de la muerte, enviaba también a los mismos ángeles que le ayudasen, y luego cuidaba de socorrer en el purgatorio a las almas que iban a él. Los cuidados y trabajo de los apóstoles en esta persecución fueron mayores que en los otros fieles, porque como maestros y fundadores de la Iglesia convenía que asistiesen a toda ella, así en Jerusalén como fuera de la ciudad. Y aunque estaban llenos de ciencia y dones del Espíritu Santo, con todo eso la empresa era tan ardua y la contradicción tan poderosa, que muchas veces, sin el consejo y dirección de su única maestra, se hallaran algo atajados y oprimidos. Y por eso la consultaban frecuentemente, y ella los llamaba y ordenaba las juntas y conferencias que más convenía tratasen, conforme a las ocasiones y negocios que ocurrían, porque sola ella penetraba las cosas presentes y prevenía con certeza las futuras. Entre todas estas ocupaciones propias y tribulaciones de los fieles, que amaba y cuidaba como a hijos, estaba la Gran Señora inmutable en un ser perfectísimo de tranquilidad y sosiego, con inviolable serenidad de su espíritu. Disponía las acciones de manera que le quedaba tiempo para retirarse muchas veces a solas, y aunque para orar no le impedían las obras exteriores, pero en soledad hacía muchas reservadas para el secreto de sí misma. Postrábase en tierra, pegábase con el polvo, suspiraba y lloraba por el remedio de los mortales y por la caída de tantos como conocía réprobos. Y como en su corazón purísimo tenía escrita la ley evangélica y la estampa de la Iglesia con el discurso de ella, y los trabajos y tribulaciones que los fieles habían de padecer, todo esto lo confería con el Señor y consigo misma, para disponer y ordenar todas las cosas con aquella divina luz y ciencia de la voluntad santa del Altísimo. Allí renovaba aquella participación del ser de Dios y de sus perfecciones, de que necesitaba para tan divinas obras como en el gobierno de la Iglesia hacía, sin faltar a ninguna, con tanta plenitud de sabiduría y santidad que en todas parecía más que pura criatura, aunque lo era.
porque en sus pensamientos era levantada en sabiduría inestimable, en consejos prudentísima, en juicios rectísima y acertada, en obras santísima, en palabras verdadera y sencilla, y en toda bondad perfecta y espaciosa. Para los flacos piadosa, para los humildes amorosa y suave, para los soberbios de majestad severa. Ni la excelencia propia la levantaba, ni la adversidad la turbaba, ni los trabajos la vencían, y en todo era un retrato de su Hijo Santísimo en el obrar. Fin de este episodio. Continuará.